Este tipo de baños son bien cool. Mientras se rellena el tinaco porque acabas de jalar, es un lavabo. Entonces la idea es que te laves la mano con la misma agua que está rellenando el tinaco, ¿no? Y luego con esa agua que ya está sucia vas a jalar el baño. Una de las cosas que sorprenden a todo extranjero que visita el territorio japonés son sin duda sus baños. Baños inteligentes, baños robóticos, con múltiples botones, múltiples funciones, tal como el que tengo aquí. Este es un baño estándar en Japón, ¿ok? Vemos que tiene botones de lo que quieras. Te echa un chorro hacia atrás, hacia adelante. Diferentes tipos de jalado de baño. Oscila el chorro de agua. Pulsa, puedes modificar su posición, qué tan fuerte quieres que salga. Vaya, incluso hay unos que emiten sonidos, música, para que cuando estés defecando no te escuchen los de tu alrededor. Este incluso tiene un secador de traserito, de nalguitas, ¿ok? Es más, bien, me voy a sentar y se va a activar de una. ¿Escuchan eso? Ese es el chorro de agua acomodándose. Y también calienta la taza del baño. Los baños en Japón siempre están calientitos. Ahora sé lo que están pensando. Este es un baño de hotel. Solamente lugares de lujo los tienen. No, amigos, amigas. En Japón todos lados los tienen. Así se las pongo. Hasta el avión en el que volé, que era de una aerolínea japonesa, tiene un baño de este estilo. Vean, les digo, estoy a bordo del avión de Japan Airlines. E incluso aquí el baño es de este estilo. Tiene su chorro acá, sus botones, sus comandos. Es algo muy japonés. Y esto es algo que en mi experiencia solamente he visto en Japón. A ver, en Corea del Sur los ves en algunos lados. En China los ves en algunos lados. Pero en Japón los ves por doquier. No hay otro tipo de baño. Así que dije, hagamos un reportaje sobre los baños en Japón. Que de verdad me parece algo fascinante y algo muy único de este tan moderno país. Vamos a las calles, ¿ok? Vamos a las calles para que les demuestre. Chequen, probemos en el lugarcito aquí que quieran, de verdad, hasta el café más sencillo, el bar más cutre, va a tener un baño de estos. El restaurantito cualquiera y el baño, por supuesto, tiene botones, tiene asiento con calefacción. Vean, entramos al baño de cualquier otro bar. Plomba, botones. Vean, ¿quieren otra muestra? Vamos a ver el baño del tren, ¿ok? Este es un tren. Plúmbale, plácale. Así es como lo anticipábamos. El tren también cuenta con chorrito para la pompi. Oh, gracias, baño robótico inteligente. Vean este de aquí. El sonidito para que te puedas pedorrear a gusto. Este tipo de baños son bien cool. Que chequen, tienen obviamente todos los comandos. Y aquí vean, mientras se rellena el tinaco porque acabas de jalar, es un lavabo. Entonces la idea es que te laves la mano con la misma agua que está rellenando el tinaco, ¿no? Vaya, tiene un doble propósito, un doble uso. Y luego con esa agua que ya está sucia vas a jalar el baño. Pues para qué necesitas que esté del todo limpia, ¿no? Pero ¿qué tal? Este es buenísimo. Esta idea a mí me parece brutal. Pues bueno, ya quedó más que clarísimo que hay muchísimos baños inteligentes electrónicos en Japón. De hecho, en 2014 se hizo un censo que probó que cerca del 80% de los hogares en territorio japonés tienen un baño de estos. Pero ahora hablemos de por qué. ¿Cuál es la razón de esto? Pues resulta que gran parte de la responsabilidad de por qué hay tantos baños electrónicos se los lleva la empresa Toyotoki, mejor conocida internacionalmente como Toto. La empresa Toto fue fundada en 1917, hace poco más de 100 años. En aquel entonces, lo crean o no, ni siquiera había sistema de alcantarillas de coladeras en Japón. De hecho, todos los baños eran simplemente hoyos en el piso, como se suelen ver todavía en muchas partes de Asia, pero eran solamente cajas, no tenían sistema de alcantarillas. La compañía Toto fue la primera en vender excusados de cerámica en el territorio. Poca gente se
estaba animando a probarlos. Pero fue en el año de 1923 que llegó el gran terremoto de Kanto que destruyó muchísimo del territorio japonés, forzando a las autoridades a hacer una reconstrucción masiva importante, y de esta manera empezaron a incorporar un sistema de alcantarillas, lo que permitió que este tipo de baños empezaran a ser más y más comunes. Pasan los años, la compañía va creciendo poco a poco hasta el año de 1964, que sucede el llamado milagro económico en Japón gracias a los Juegos Olímpicos. En este año, para poder alojar a extranjeros de todas partes del mundo, se construye el Hotel Otani, y en este hotel se le encarga a la compañía Toto habilitar a todos, enteramente todos sus baños con excusados de cerámica para sentarse. Esa fue la primera vez que la sociedad japonesa como tal vio tantos baños de este estilo juntos en un solo sitio. A pesar de esto, todavía no podíamos decir que un importante porcentaje de la población tenía un baño de asiento, y en los 80s a la marca Toto se le ocurre hacer su primer baño con chorrito de agua limpia nalguitas, así que las personas lo empiezan a probar, les empieza a encantar, y como de por sí no tenían un excusado de asiento, dicen, pues si ya voy a comprar uno, mejor de una vez compro el que tiene el chorrito que tanto me gusta. Para el año de 1993, esta misma marca saca su primer baño que no solamente tiene chorrito, sino que también tiene asiento con calefacción para sentarte y estar calientito. Esto a la gente simplemente le fascina, y como todavía no tenían todos, aún con todo esto, excusado de asiento, dicen, pues ya, ahora compro el que tiene el chorrito y el que tiene calefacción para sentarme. Así que podríamos decir que irónicamente la modernidad en el tema de los baños se debe a que hasta hace apenas 100 años estaban muy pero muy atrasados, tenían baños antiguos de pésimas condiciones, y esto hizo que la sociedad pudiera cambiar un hábito tan rápido. Estamos hablando de cambiar un hábito por completo en un país entero en menos de 100 años. También, irónicamente, un terremoto que destruyó todo permitió a la sociedad japonesa empezar de cierta manera desde cero y construir el país tan moderno, tan impresionante que tienen hoy en día. A esto lo complementamos con el hecho de que en general el país tiene una economía estable. Las personas pueden darse el lujo de pagar un baño electrónico, un baño inteligente, que no suelen ser nada baratos, y nos da como resultado final el hecho de que la mayoría de los hogares en todo el territorio japonés, la mayoría de los negocios, va a tener un baño con botoncitos que a extranjeros de cualquier parte del mundo nos parece simplemente fascinante. Cuéntenme, ¿sabían esto? ¿Sabían la historia del baño electrónico, el baño inteligente? A mí me divirtió mucho hacer esta investigación porque de verdad era una duda con la que yo tenía años. Yo he quedado encantado con este tipo de baños y los invito a que en cuanto tengan la oportunidad de probar uno, lo hagan, ¿ok? Es un poco peligroso porque una vez que los pruebas ya no hay vuelta atrás. Es un paso, un vistazo al futuro, pero incluso estaba viendo una rueda de prensa de la compañía esta famosa Toto, en la que decían que ellos confían en que basta con que el resto de la población lo pruebe una sola vez en su vida para que empiecen a haber grandes cambios en la sociedad, y ellos le apuestan a que en menos de 180 años estos baños van a estar presentes en todo el planeta. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes qué opinan? ¿180 años es suficiente para cambiar un hábito tan grande en la población? Porque de verdad es un hábito muy fuerte. Yo no sé si 180 años serían posibles, pero ¿ustedes qué opinan? Pónganlo aquí abajo en los comentarios. De igual manera, si tienen información con la cual complementar este video, por favor, pónganlo aquí abajo. Ya saben que el conocimiento es poder. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que hayan aprendido una o dos o tres cositas nuevas. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.